Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante que es el win rate de las posiciones. ¿Sí? Todos los temas estos, muchos los sabrán algunos, otros no, pero van a ver la importancia de esto. ¿De qué me sirve reconocer el win rate de las posiciones? Para comprender cuáles son las posiciones que más se puede perder y otras en las que solo se gana. Bueno, vamos a hablar acerca de las primeras posiciones y las últimas posiciones en orden. Por ejemplo, cuando nosotros jugamos este 15% de Open Race, que fíjense que lo único que se puede hacer en MP es Open Racear, ¿sí? O sea, en ese caso, que Open Raceemos 15%, lo único que vamos a hacer, o sea, no podemos hacer free bet y no podemos, o sea, es una posición que solo juega de Open Race, ¿sí? Entonces, fíjense esto. ¿Cuál es el win rate de esta posición? Bueno, tiene un valor este, que es ronda entre, vamos por ejemplo, entre 1 a 15 BB100, el rango entero. Y mientras vayamos acercándonos al button, el win rate se va volviendo más alto, o sea, más o menos gana. Fíjense que es increíble, ¿no? Pero gana 15 BB100, 20 BB100, 26 BB100, más o menos, a veces a 35 BB100 llega el cutoff. Y los buttons pueden oscilar entre 25 BBs y 40 a 45 Biblians. Decís, ¿cómo es que tienen valores positivos todos los Open Races? Todo lo que es el rango entero. Bien, por un simple motivo y es muy claro, que es el robo de las ciegas. ¿Sí? O sea, estas 4 posiciones son ganadoras. En realidad son todas ganadoras, pero voy a explicarlo con más claridad. Estas posiciones son todas positivas en WinRed porque no tienen ciegas puestas. ¿Sí? Entonces son completamente ganadoras. Y los WinRed son 15 a 20 bebés, 25 a 35 y de 20 a 40 bebés 100. Fíjense que hay una oscilación muy grande de WinRates. Y eso va a depender de qué tanto el jugador comprenda la matemática y juega y se adapte y todo. Que la posición ya es ganadora por el mero hecho de jugar un rango tight. Y lo mismo en el button, etc. ¿Por qué son ganadoras sí o sí? Bien, estamos hablando obviamente, con una construcción de matemática. A ver, vamos a. Porque cada vez que uno habla tiene que hablar con propiedad. Y obviamente que el vato no es ganador si hay un montón de errores post-flop. Obviamente. Estoy hablando que entre regulares, ahí está más orientado, de un mismo stake, son todas ganadoras estas posiciones. Mientras que estas son perdedoras. Estas dos posiciones son perdedoras. Y ahora vamos a hablar de los win rates. De cómo es que son perdedoras y por qué son perdedoras. Entonces, si bien sabemos que ganamos, mientras mejor juguemos vamos a ganar a más win rate en cada una de estas posiciones. Y en estas posiciones tienen un objetivo distinto, que es perder menos. ¿Sí? Si bien saben, al que nos toque la ciega grande, automáticamente en 100 manos perderíamos 100 bebés. ¿Sí? En el caso de que foldiemos. ¿Se entiende? Como nosotros podemos jugarla o no jugarla, la mano, matemáticamente siempre estaríamos ganando porque elegimos las manos y listo, de Open Race. Mientras que la Big Blind, el fold, le sale una BB100. O sea que no es lo mismo, varía muchísimo. Entonces, estas dos posiciones son perdedoras en el conjunto, mientras que estas son ganadoras. Vuelvo a repetir esto porque van a ver la importancia que tiene esto y la importancia de WinRed en la suma de todo esto. Como bien les dije, no es lo mismo jugar MP que jugar la Big Blind. La comprensión de la Big Blind es muchísimo más grande y donde el win rate puede variar bastante, depende de la comprensión que tengamos de la Big Blind.
¿sí? Lo mismo que el button. Estas posiciones son muy muy importantes a la hora de sacar un win rate provechoso. Por ejemplo, dentro de todo es más fácil atinar un win rate positivo en MP, pero en button nosotros para pasar de 25 big blinds a 40 BB100 hay un desfasaje de 15 big blinds. Entonces ese desfasaje es la comprensión. Y lo mismo en la big blind. Piensen que la big blind ya de por sí pierde a 100 BB100 y la SB es a 50 BB100. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar ese win rate? Bien, primero tenemos que saber que cuando nosotros foldeamos ya pusimos la ciega y eso nos va a indicar que tenemos que defenderla más, estas posiciones. Y defenderla más no significa hacer jugadas menos CB, ¿no? Significa comprender la importancia de esto, tanto siendo button como siendo la SB. Entonces, nosotros al comprender esto vamos a comprender por qué open raceamos, por qué hacemos free bet, por qué hacemos four bet, tan solo por el hecho de comprender qué está sucediendo en cada posición. Y la comprensión de cada posición me va a acercar más a win rates mayores. Entonces, voy a ponerlo acá. Vamos a decir que vamos a poner 20 bebés. Bien, muchos ya esto lo deben saber y incluso lo saben. Pero como esto es un principio nada más para seguir avanzando, en todos los videos, todo lo que estoy hablando, estoy dando introducción a lo que vamos a hablar en profundidad. Entonces, fíjense que hay como si fuese una variación acá. Las de arriba son súper ganadoras y las de abajo pierden. Ahora, imagínense esto. El flujo de pérdida puede ser menos 50 si foldeamos todo y menos 100 en la BB. ¿Pero por qué se mejoró el win rate? Bueno, tan solo con tener ases y reyes ya hace que los win rates se incrementen. Claro, nosotros vamos a recibir acción siempre en la big blind. Cuando tenemos ases hay exactamente 5 jugadores que nos van a atacar. Tenemos ases, vamos a tener un win rate alto. Ahora, es importante comprender que la defensa de la big blind es importantísima, y sobre todo en niveles más avanzados, que es lo que el curso apunta. El curso no apunta a jugar en L2, el curso apunta a jugar en L100 y se están dejando todas las bases para jugar niveles más altos. Entonces, en niveles más altos, ¿importa la big blind? Muchísimo, porque son de los valores donde nosotros vamos a buscar win rate. Fíjense, este concepto que voy a poner acá es tan simple como, no sé si lo he dicho antes, pero lo voy a volver a decir, que es como el tenis, el póker. Imagínense esto, nosotros jugamos el button, ¿sí? Sacamos, y este defiende, o sea, open raise 40 y defiende, no sé, 50%. Bien, ataque, defensa, ¿sí? Entonces, fíjense que en el ida y vuelta no todos lo van a jugar igual. No todos lo juegan igual. Entonces, ¿de qué me sirve esto? De que cuando, vamos a poner un ejemplo, hay jugadores que open raisean, ejemplo, 20% y él foldea 50%. Ahora, nosotros, si estamos en el button, vamos a open raisear 40%, vamos a open raisear el doble, que es lo que marcaríamos como estándar. Y él va a foldear lo mismo. Entonces allá tenemos una diferencia entre ida y vuelta. Significa que yo en la ida, por ejemplo en el button, saqué más win rate. Entonces ya ahí mi win rate a comparación de él se incrementa. Y ahí salen las BB100, en que en el ida y vuelta él jugó distinto.
En esa distinción, nosotros incrementamos el win rate. Una vez que sabemos eso, vamos a comprender qué es la Big Blind. La Big Blind muchos jugadores no la comprenden, sobre todo en niveles de no limit 400 para abajo, no es una posición que se comprenda. Y nosotros vamos a profundizarla en la Big Blind para entender cuáles son los cimientos de la Big Blind. Fíjense esto. Las posiciones más incomprendidas del juego son la BB, la SB y el button. Son las más incomprendidas porque tienen mucha matemática detrás que si no la comprendes es invisible. Entonces, tan solo con que sepamos los fundamentos de la Big Blind, vamos a ver cuánto despega nuestro win rate a comparación de los rivales, y eso nos va a dar una ventaja inmensa a sentarnos en la mesa. Fíjense que nosotros vamos a sentarnos en la mesa y ya vamos a saber que tan solo con estar presentes en la mesa sabemos que hacemos muchísimas situaciones más correctas que los regulares, y a eso sumen los recreacionales. Entonces, conocer esto es fundamental. ¿Por qué? Porque también quiero hacer un hincapié a esto. Si jugásemos full ring, la Big Blind perdería más todavía. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de la Big Blind en este caso. No es lo mismo que la Big Blind se enfrente a 5 jugadores que se enfrente a 8 jugadores. ¿Sí? Varía porque va a tener que foldear más. 3 posiciones más la atacan a la Big Blind, por ende puede perder más. ¿Sí? ¿Que el win rate de 50 de B100 se puede bajar? Por supuesto, se puede bajar a 30, a 25 de B100. Pero va a requerir mucha matemática, mucha comprensión del juego. Entonces, estos son valores que son estándar en un win rate de 2 BB, 5 BBs. Sí, obviamente que van a ir oscilando, depende contra quién jueguen. ¿Se acuerdan que hablamos del tenis? Si hay una ida y vuelta, imagínense esto. A ver. No es lo mismo un ida y vuelta jugado en, no sé, ejemplo, en No Limit 10.000. En No Limit 10.000 que en otros stakes. Entonces, claro, ida y vuelta. Ahora que voy, que en L100, por ejemplo, si hacemos ataque, defensa, manquen, así lo dejo bien. Bien, en el ataque y la defensa, nosotros vamos a ver diferencias todo el tiempo, diferencias. Cada ida y vuelta que saquemos diferencias es donde nuestro win rate está creciendo. Y al revés también. Por ejemplo, que los regulares no sé, tengan ventaja matemática y nos estén ganando en cosas que nosotros no lo comprendemos. En este caso, nosotros lo que nos estamos acercando con el curso es aproximarnos a dónde está el win rate y dónde no, y dónde es importantísimo y dónde no. En dónde vamos a tener una importancia inmensa de defensa, mientras que otras no. Entonces, todo esto es, fíjense que estamos hablando de lo previo, de sentarnos en la mesa, de todo lo que es la comprensión teórica jugando, pero antes de jugar ya tenemos que saber estas cosas porque vamos a tener una ventaja inmensa al saberlo. Entonces, ¿dónde está el win rate? En la ida y la vuelta. Fíjense que cuando de un recreacional, en la ida ya open racea 80% o limpea 80% de MP, entonces ya automáticamente cuando nosotros hacemos un 3-bet o un rango de 3-bet o de open race o de roll, automáticamente ganamos muchísimo. ¿Por qué? Porque ya él partió de un error inmenso quizás. Entonces nuestra ventaja es inmensa a la hora de reatacar. Fíjense, ida y vuelta. Mientras que un jugador profesional, la ida y la vuelta tenderíamos a sacarle mucho menos que al recreacional. Parece obvio. Pero hay posiciones en donde los regulares le podemos sacar tanta ventaja si comprendemos este ida y vuelta. Y en dónde está bien claros los errores. Entonces, fíjense también que cuando hablamos de la BB, nosotros vamos a jugarla como vamos a estar en el lugar de la Big Blind y él también.
y cada diferencia que se saque es todo el win rate que nosotros vamos a sumar por ejemplo, en un año de diferencias. Entonces, el póker es un juego de sacar diferencias de matemática, sacar diferencias de comprensión. Todo eso nos va a ir leveleando el win rate. Ahora bien, dijimos que en full ring la big blind y la SB pierde más porque son más jugadores las que la atacan, entonces tienen que foldear, o sea, no van a jugar, no sé, 7-2 off en la BB, ustedes tienen que foldear siempre y siempre pierden 100 BB 100. Mientras más la ataquen, más pierde. Bien. Ahora que nosotros sabemos esto, sabemos el punto de partida de la importancia y reconocer quiénes son los que realmente la defienden, lo vamos a comprender por las estadísticas. Eso va a entrar más adelante, pero son temas que voy a ir abordando para que vayan quedando. Siempre tomen apuntes de todo lo que digo, sacando screenshots, etc., porque eso les va a permitir tenerlo en la memoria y facilitar toda la comprensión después de todo lo que vamos a hablar. No se olviden que es los puntos de partida, estamos hablando para después profundizar más en la matemática. Entonces, cuando nosotros ya sabemos que están en pérdida, vamos a empezar a hacer un buen plan de comprensión de esto, ¿sí? Entonces, hablamos de los open raises y hablamos de las pérdidas. Ahora bien, es muy importante a la hora de nosotros saber cuánto open raisear, saber cuánto defiende la big blind. Fíjense lo de los idas y vueltas. Acuérdense que tenemos lo del valor del success. ¿Cuánto foldea la big blind? ¿Cuánto voy a open raisear? ¿Sí? Entonces, ya a partir de esto vamos a empezar a darnos cuenta cuáles son los rivales que saben jugar o no saben jugar la big blind, y cuánto pierden lo vamos a saber tan solo con ver las estadísticas, ¿sí? Fíjense la importancia de las estadísticas. Pero incluso si no tenemos las estadísticas, vamos a tener los valores predeterminados y estándar de cuánto se defiende contra un 40% open raise en el caso de que no tengamos estadísticas, cuánto defendemos contra un 40%, cuánto defendemos contra el SB, todo. ¿Se acuerdan que acá pusimos los valores de open raise? Bien, la big blind tiene sus valores de defensa, pero son sumamente complejos y después lo voy a explicar en profundidad la big blind. Voy a hablar un poco sobre la big blind. La big blind tiene una dificultad muy grande a la hora de defensa, porque tiene que defender contra 5 jugadores, distintos open raises y distintos rangos a eso, ¿sí? O sea, no es lo mismo que open raisen a mini raise que por 3. Varía todo el rango de defensa. E incluso varía mucho el rake del stake. Pero como nosotros nos vamos a apuntar a no limit 100 en adelante, como vamos a estar enfocados en eso, voy a explicar los valores que se usan en esos niveles, en el E50, en el E100. ¿Por qué? Porque claro, no es lo mismo defender en el E2 cuando el rake es altísimo que defender en no limit 50 y 100. De todas maneras, fíjense la importancia de que aunque folden de más en niveles bajos, no significa que no lo sepan. Podés estar foldeando por el rake, pero sabés que es call preflop. Y eso te da otra ventaja inmensa de que estás foldeando porque lo conoces y no porque copias una tabla, ¿sí? Entonces, bueno, ahora que sabemos las posiciones, cuáles son positivas y cuáles son negativas, podemos avanzar en el próximo video.